Dios les bendiga mucho, amados hermanos y amigos que están sintonizando esta transmisión o reproducción de los estudios que estamos haciendo del libro de los Gálatas. Queremos primeramente agradecerles por sacar de su tiempo para analizar y para considerar estos estudios. Y queremos expresarle también que desde el Ministerio Apologético Razón y Fe y la Iglesia La Puerta Estrecha, nuestro propósito con estos estudios es precisamente contrarrestar falsas doctrinas que han estado circulando desde tiempos antiguos, pero que hemos visto un resurgimiento en este tiempo. Acompáñenos en este estudio del libro de los Gálatas, donde estaremos viendo versículo por versículo en un estudio exhaustivo de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, y donde estaremos tratando de demostrar que existe un solo evangelio. El título del estudio es Un Evangelio Diferente y lo estamos haciendo intersemanalmente. Sin embargo, todos los estudios estarán disponibles mediante esta plataforma. No olvide suscribirse para darle seguimiento al resto de los videos que subimos. De parte de la Iglesia La Puerta Estrecha y del Ministerio Apologético Razón y Fe, una vez más le agradecemos su tiempo y su sintonía. Dios les bendiga, mis amados, a todas las damas que son madres, muchas felicidades en este Día de las Madres, y a las que todavía no son madres, pues nuestro anhelo de que puedan vivir esa experiencia. En el día de hoy hemos llegado a la lección número 9 de este estudio que estamos haciendo del libro de los Gálatas. Antes de comenzar, queremos recordarles que tenemos un formulario que nuestro hermano Luis va a compartir ahora en el chat, en el que estamos solicitándole que se inscriba. Estamos generando una base de datos, de contactos, para que podamos compartir directamente las informaciones con ustedes con motivo de la cultura de cancelación que se está poniendo de moda y de censura que se está poniendo de moda en los canales digitales. El formulario está ahí. Lo que estamos requiriendo de ustedes es su nombre, un número de teléfono y un correo electrónico. Como agradecimiento le estamos enviando los bosquejos y las notas de este estudio que estamos llevando a cabo. Pues bien, agradecemos a Dios por esta oportunidad una vez más. Nuestro hermano Gerald oró y nosotros vamos a proceder inmediatamente a continuar donde nos quedamos, en esta interesante aventura que hemos estado teniendo a través del libro de los Gálatas. Vamos a recordarles en qué sección estamos. Estamos en la sección correspondiente a la parte doctrinal. Y en esta sección que va del capítulo 2, versículo 15 al capítulo 4, versículo 31, ya vimos los argumentos de Pablo acerca de que la justificación es por la fe. Vimos que como apoyo a esa argumentación, el apóstol Pablo presentó precisamente el caso de los mismos Gálatas. Y eso fue lo último que vimos la vez anterior, en que Pablo demostraba por las Escrituras que los Gálatas habían sido justificados por la fe, y uno de los argumentos más contundentes que les daba era que se miraran ellos mismos y analizaran cómo habían recibido el Espíritu de Dios. Y Pablo los amonestaba porque habiendo entrado a la salvación por el Espíritu, entonces ahora querían retornar hacia la carne. Ahora Pablo va a tomar una dirección un poco más contenciosa y quizás más atrevida en esta argumentación de él, porque ahora Pablo les va a hablar acerca de el patriarca Abraham. Como vamos a ver en el día de hoy, mis amados hermanos, hablar de Abraham para los judíos era casi hablar de Dios. De hecho, cuando usted lee la historia parábola o la historia parabólica que el Señor contó acerca del rico y Lázaro, usted ve que Abraham ocupa allí una posición que prácticamente usted dice, bueno, es el asistente del Señor, porque el rico, cuando quiere reclamar que por favor le hagan el favor de mandar a Lázaro a la tierra, a quien se dirige es a Abraham. Entonces Pablo va a tomar ahora el toro por los cuernos con el tema de la idea que tenían los judíos de que su relación
de descendencia de Abraham los convertía a ellos en una casta especial y les daba a ellos una posición especial dentro del reino de los cielos. Entonces, Pablo viene en su razonamiento explicando la doctrina de la justificación por fe, viene luego explicándonos que los mismos Gálatas fueron salvos por fe, y ahora viene con el ejemplo de Abraham y viene con algo que los judíos no se lo iban a esperar. Abraham viene a afirmar que Pablo viene a afirmar que Abraham también fue justificado por la fe. Vamos a analizar en el día de hoy, si Dios nos ayuda, la porción que está entre el versículo 6 y el versículo 14. Espero llegar por lo menos hasta el versículo 14. Aunque esta porción es hasta el versículo 18, no creo que nos dé tiempo a completarlo todo hoy. Así que voy a leer del versículo 6 hasta el 14 en Gálatas capítulo 3 para que estemos en contexto y luego comenzamos a desarrollarlo verso por verso, como hemos hecho hasta ahora. Estamos en Gálatas capítulo 3, versículos, dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, Pablo viene, como les decía, a tomar el toro por los cuernos y viene con el personaje al que los judíos más idolatran, Abraham. Y viene a presentar a Abraham no como padre de los judíos, sino como padre de la fe. Este es un concepto completamente paulino. Es decir, esto fue por decirlo de alguna manera, esto fue un invento de Pablo. Esto no estaba en ningún Talmud anterior a la declaración de Pablo y no había sido expuesto de la manera en que Pablo lo va a exponer, pero Pablo lo piensa demostrar. En los versículos del 6 al 7, tomemos el primer versículo, el versículo 6. Haciendo una cita, el apóstol Pablo, de Génesis capítulo 15, versículo 6, dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿De dónde sacó esto Pablo? Lo sacó directamente de la historia de Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 6, y precisamente este creyó es el verbo pisteu, que si usted ha escuchado alguna vez alguna explicación en griego de la palabra fe, la palabra fe es pistis, que viene de este mismo verbo, pisteu, es el sustantivo correspondiente a este verbo. O sea, que Pablo acaba de descubrir que cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 15, versículo 6, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, la Biblia está diciendo que Abraham tuvo fe y que esa fe le fue contada por justicia. Esa palabra, como les decía, que se traduce aquí como creyó, es la palabra pisteu y significa creer o también ser persuadido de, y por ello confiarse, fiarse. Significa, en ese sentido de la palabra, apoyarse, no una mera creencia. Hay una dificultad al momento de traducir la palabra creer al español, por lo menos. No sé si se da en el inglés, pero se da en español. Y esa leve dificultad es que la palabra creer puede significar dos cosas completamente contrarias. La palabra creer en español puede significar no estar seguro. Y la palabra creer en español también puede significar estar seguro. Me explico. Cuando alguien te pregunta sobre algo y tú no estás seguro, tú le respondes: yo creo. Pero también cuando alguien te pregunta que si tú
crees firmemente en algo, tú le dices, sí, yo creo. O sea, dése cuenta, no sé si me está siguiendo. La palabra creer en español tiene dos acepciones diferentes y por eso es difícil para transferir la palabra pisteus o pistis al español, porque en realidad habría que usar dos palabras. Para transferir el sentido de esta palabra al español habría que usar dos palabras. Una palabra es creer, es decir, tener asentir intelectualmente, y la otra palabra es confiar. La palabra que se traduce como fe en la Biblia está más asociada con el concepto de confiar. O sea, no es simplemente que yo creo que Dios existe, es que yo confío en su palabra. Y eso fue lo que hizo Abraham. ¿Cuándo se da este episodio? ¿En qué marco, en qué contexto se da este episodio que el apóstol Pablo está haciendo referencia ahí de esa fe de Abraham? El contexto es cuando Dios le da la promesa de un hijo. Dice la Biblia, cuando usted tenga oportunidad, busque allá Génesis capítulo 15 y lea la porción completa y usted va a ver que la expresión de que Abraham creyó, el cronista, o sea, el que está escribiendo la crónica, la inserta justamente cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo y vas a tener una descendencia como las estrellas del mar. Entonces, las estrellas del cielo. Entonces, dice ahí el que está escribiendo, Abraham le creyó a Dios. Quien está escribiendo es Moisés. Abraham le creyó a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Que confió en la promesa que Dios le había dicho. Y dice el apóstol Pablo, y dice las Escrituras, que eso fue lo que se le contó como justicia. En Romanos capítulo 4, versículos 9 y 10, se nos explica que esa justificación se produjo no después de haber sido circuncidado, sino antes de la circuncisión. Romanos capítulo 4, versículos 9 y 10 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente de los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pero el versículo 10 dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en circuncisión o en la incircuncisión? Y el mismo apóstol Pablo responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Cuál es el énfasis que el apóstol Pablo está haciendo en este momento? El énfasis que está haciendo es que la justificación no está relacionada en nada con el rito de la circuncisión. Porque si estuviera relacionada con el rito de la circuncisión, entonces la Biblia cronológicamente no hablaría de que Abraham fue justificado por la fe antes de haber sido circuncidado. Oh, gloria a Dios. Sigue el apóstol Pablo con Abraham. Sigue confirmándonos que Abraham es el padre de la fe. Pero aquí hay un problema. Y es que la misma cita que usa el apóstol Pablo para decir que Abraham fue justificado mediante la fe, el apóstol Santiago la usa para decir que Abraham fue justificado mediante las obras. ¿Qué cosa esta, eh? Entonces aquí hay una especie de contradicción. Lea conmigo ahí en Santiago capítulo 2, versículos 21 al 23. Santiago, hablando acerca de la justificación de Abraham, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y el versículo 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces este es el punto donde mucha gente algunos se rascan la cabeza, se alan los moños y otros aprovechan y dicen, usted ve que la Biblia está llena de contradicciones porque es una contradicción flagrante, porque ahí uno está diciendo, usando la misma cita para decir que Abraham fue justificado por la fe y el otro está usando la misma cita para decir que Abraham fue justificado por las obras. Pero esto tiene una aclaración simple y sencilla y vamos a tratar de dársela en este momento. Fíjese que la cita aparece en el momento en que Dios le hizo la promesa. ¿Recuerdan que se lo dije? Vaya, si usted quiere, después usted anota ahí Génesis capítulo 15 y usted lo lee y usted verá que Génesis 15:6 está en el marco de la promesa del nacimiento del hijo prometido y de una descendencia grande. Pablo dice que en ese momento
Abraham fue justificado. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Pero Santiago, que es un hombre práctico, está haciendo alusión a otro evento. Vaya conmigo de nuevo. ¿Qué dice Santiago? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? ¿Cuándo? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces esta es la solución de esa aparente contradicción. La solución es que para Pablo, Abraham fue justificado en el mismo momento que creyó, y en efecto así lo fue. Pero para Santiago, él demostró que había creído en el momento que fue a sacrificar a su hijo Isaac. Por eso, el apóstol Santiago usa este ejemplo de Abraham para decir, Abraham fue justificado por sus obras, no porque él necesitara hacer la obra para ser justificado, sino porque la obra demostró que él había sido justificado. De manera tal que es así que el apóstol Santiago dice, más adelante, tú quieres, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces están hablando de cosas diferentes. El apóstol Pablo está hablando del momento en que delante de Dios Abraham fue justificado por haberle creído a Dios. Y Santiago está hablando del momento en que las obras de Abraham demostraron que él de verdad le creyó a Dios. Por eso, dice Santiago, él fue justificado por las obras, pero no es que la obra fue la que le generó la justificación, sino que sus obras demostraron que él había sido justificado. Si eso le parece demasiado complicado, usted me manda un texto después y lo seguimos discutiendo para que sigamos hacia adelante. Pero, ¿qué es lo que queremos resaltar en este punto o hacer énfasis? Es que Abraham le creyó a la promesa de Dios de que él tendría un hijo, pero él demostró esa fe, demostró esa confianza en Dios cuando estuvo dispuesto a sacrificarlo. Y cuando usted lee en el libro de Hebreos capítulo 11, usted se va a dar cuenta que él estaba dispuesto a sacrificar a Isaac simple y sencillamente porque él había confiado en que Dios era suficientemente poderoso para devolvérselo, porque si Dios se lo prometió, entonces Dios tenía y lo cumplió, Dios tenía el poder para devolvérselo de la muerte. Entonces no hay contradicción. Y lo que nos queda claro en este punto es que Abraham definitivamente es el padre de la fe. No hubo antes de Abraham ningún ser humano que obrara con esa confianza en el Dios que le había hablado. Gloria a Dios. Por eso decimos, y dice la Escritura, que Abraham es el padre de la fe. Los judíos consideraban su relación étnica con Abraham como el argumento más importante a favor de su justificación delante de Dios. Fíjese, escuche esto. Esta expresión de Juan el Bautista hablándole a los judíos que no querían ir a bautizarse porque ellos pensaban que estaban justificados y que no necesitaban arrepentirse. Le dice Juan en Lucas capítulo 3, versículo 8, las siguientes palabras. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué es lo que estaba diciéndole Juan a los judíos a los que él llamó generación de víbora? Le estaba diciendo, entonces ustedes piensan que ustedes son justificados por el hecho de que son descendientes de Abraham. Mejor les conviene que hagan fruto de arrepentimiento, porque ser descendiente físicamente de Abraham o étnicamente de Abraham o genéticamente de Abraham no es ninguna garantía de justicia delante de Dios. Así que arrepiéntanse. Entonces, por eso estamos seguros de que esa idea que tenían los judíos de que su relación con Abraham era la garantía de que ellos tenían la entrada libre al cielo, esa idea está siendo desmontada por el apóstol Pablo aquí. ¿Cómo? Al poner a Abraham como ejemplo de justificación por la fe, Pablo brillantemente le arrebata a la bancada contraria, le quita un testigo clave y lo pone como un testigo a favor de su caso. Es como que el apóstol Pablo, con la brillantez que le caracterizaba, dijera, saquen su mejor arma. Y ellos dijeran, y los judíos dijeran, Abraham. Y Pablo viniera y le quitara el arma y le disparara con esa misma. Pues mire, Abraham
no fue justificado por la fe, por las obras. Abraham fue justificado por la fe, por creerle a Dios. Pero si usted piensa que el apóstol Pablo era muy grosero por hacer una jugada de esa clase, yo quiero que usted oiga al Señor Jesucristo. Pablo llega a la conclusión de que para heredar a Abraham no había que tener su sangre, sino imitar su ejemplo. O sea, creerle a Dios. Dice el versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Oh, gloria a Dios. Oiga lo que el Señor Jesucristo dijo en una discusión similar con los judíos, cuando Él les dijo a los judíos que eran esclavos. Oiga lo que ellos les respondieron. Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y en el versículo 44, un poco más adelante, le dijo realmente de quién ellos eran hijos. Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si usted creía que el apóstol Pablo era muy hostil con los judíos, al quitarle esa idea que ellos tenían de que por ser familia de Abraham ellos ya tenían la salvación garantizada, tome las palabras del Señor Jesucristo y se va a dar cuenta que Pablo se quedó corto. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo y qué es lo que también está diciendo el apóstol Pablo? Que no es cuestión de que usted tenga familiaridad con Abraham, es cuestión de que usted se comporte como se comportó Abraham. Que no es cuestión de que usted sea hijo de la tribu tal, sino que es cuestión de que usted tenga la misma fe que tuvo Abraham. Por eso, el apóstol Pablo le quita a Abraham como patriarca a los judíos y se lo pone, ¿usted sabe a quién? A nosotros los que somos de la fe. Oh, gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Pablo? La misma del Señor Jesús, que para heredar a Abraham no es necesario tener el linaje, ni pertenecer a la tribu tal ni a la tribu cual, sino ser de fe. Hay una expresión del Señor Jesucristo que pasa un poco desapercibida. No he escuchado a muchas personas comentando esa expresión muchas veces, pero esa expresión está allá en los evangelios. No recuerdo exactamente en cuál de los evangelios, en el momento en que Felipe, no fue Felipe, bueno, perdónenme. Cuando dijo este varón que había estado debajo de la encina y ¿cuál es el nombre del varón? Lo olvidé. Pero la expresión que el Señor Jesucristo dijo fue, he ahí Natanael. He ahí a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y esta expresión pasa muchas veces desapercibida porque lo que no tomamos en cuenta es que lo que Jesús está diciendo no de Natanael, lo que está diciendo de los demás. Jesús está diciendo de Natanael que es verdadero israelita porque no tiene engaños. En otras palabras, él está diciendo que todo el que anda engañando o es engañoso o es engañador no es israelita aunque tenga la sangre de Abraham. O sea, que lo que da mérito no es la etnia, sino la fe. Oh, muy interesante está eso. Seguimos. En los versículos del 8 al 14, el apóstol Pablo viene a demostrarnos que la bendición que se le prometió a Abraham, esa que está allá en Génesis capítulo 12 y esa que está allá en Génesis capítulo 15, esa bendición que se le prometió a Abraham es una bendición que no es heredada por la ley, mediante la ley, sino que es heredada mediante la fe. ¿Qué quiere decir que es heredada mediante la fe?
Gloria a Dios. Sigo aquí. Perdóneme, que fue que estaba revisando que puse mal el reloj. Voy a necesitar la ayuda de Gerald. Le puse 40 horas a este reloj y por eso es que estoy viendo que no avanza. Entonces, la bendición de Abraham se hereda por la fe y no por la ley como pensaban los judíos. ¿Cómo viene a demostrarlo el apóstol Pablo? Vamos a ver aquí lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Oh, la justificación de los gentiles ya estaba contemplada en esa misma promesa. Eso es lo que nos dice el versículo 8. La Escritura previendo, anticipando que Dios habría de justificar mediante la fe a los gentiles, le dio una noticia por avance a Abraham. ¿Cuál es la noticia? En ti serán benditas todas las naciones. Ahí estamos usted y yo. En esta ocasión, el testigo que está invocando Pablo no es ni siquiera Abraham, es al mismo Dios para apoyar el argumento que él está presentando. ¿Cuándo es la cita que él está tomando aquí? En Génesis capítulo 12, versículo 3. Esa cita que dice ahí, en ti serán benditas todas las naciones, está tomada de Génesis capítulo 12, versículo 3, precisamente la primera vez que aparece la interacción entre Dios y Abraham. Y lo que Pablo nos está diciendo es que ya Dios le estaba avisando a Abraham que los gentiles habrían de ser salvos a través de él. Y la pregunta que se hacía todo el mundo, pero ¿cómo va a ser eso? Si los gentiles no tienen relación de linaje con Abraham, ¿cómo va a ser eso? Entonces la respuesta es mediante la fe. Por tanto, el método de justificación mediante la fe solamente, o lo que los reformadores llamaron sola fide, ya había sido previsto desde Génesis. ¿No me cree? Mire, la palabra que en el versículo 9 aquí está traduciendo en griego como creyente, dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esa palabra es la misma palabra de la que les he hablado hace rato, la palabra pistos, de la que viene la palabra pistis, que es fe. O sea, que es hablando de Abraham como una persona que cree en o que se apoya en. O sea, que la salvación mediante la fe había sido escondida desde el mismo Génesis capítulo 12 y se iba a manifestar ahora en las palabras en la revelación que Dios le había dado al apóstol Pablo. Ajá, ok. Pero, ¿y la ley? Y entonces, Pablo, porque nosotros pensábamos, nosotros los judíos y los judaizantes pensábamos que la provisión de la ley había sido precisamente para cumplir la promesa que se le había hecho a Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham acerca de sus descendientes y le dio la ley como mecanismo, como medio para que los descendientes pudieran alcanzar esa relación con él. Eso es lo que pensaban los judíos y eso es lo que piensan muchos judaizantes. Pero resulta que el apóstol Pablo nos dice ahí en los versículos del 10 a la primera parte del versículo 11, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Oye ahora. Oye ahora. No solamente está diciendo este hombre que la ley nos salva, ahora está diciendo que la ley genera una especie de maldición sobre aquellos que están bajo su régimen. Pablo, tú vas a tener que explicarme eso más claro, porque ahora sí es verdad que tú la complicaste. Hermanos, cobijarse bajo el régimen de la ley es exponerse a sí mismo a la maldición que está prescrita por la ley. Le voy a leer un versículo de Deuteronomio capítulo 28, pero lo voy a invitar a que cuando usted tenga oportunidad, lea Deuteronomio capítulo 28 completo. Bendiciones a la obediencia y castigo por la desobediencia. Dice Deuteronomio 28, versículo 15. Ponga la atención a esto. Pero acontecerá,
si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir ¿cuántos de los mandamientos? ¿Cuántos? Léalo ahí junto conmigo. Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ay, santo, gloria a Dios. Oiga, ¿cuál es el problema, mi hermano? El problema es que la ley exige 100% de cumplimiento de sus mandamientos, 100% del tiempo, al 100% de las personas que están bajo su régimen. ¿No me cree? Vamos a preguntarle a Santiago entonces, que me gusta la manera en que habla Santiago, porque Santiago es directo y pone las cosas bien claras. Dice Santiago, en Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Dígame usted, desenrédeme usted ese bollito ahí. Cualquiera que guardare toda la ley, pero faltare en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Y entonces, yo sé que hay gente ahora mismo que estaban pensando por ahí medio ponerse medio legalista, medio judaizante. Y ahora están diciendo, pero ¿y entonces? ¿Y cómo es el asunto? ¿Y cómo uno se puede salvar guardando la ley? ¿Sabe cómo? Porque ya hubo uno que la cumplió. Por eso podemos salvarnos. Porque no podemos cumplir la ley, pero hubo uno que la cumplió. Mateo capítulo 5, versículo 17. El Señor Jesucristo, haciendo su presentación en el Sermón del Monte, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, el único que pudo cumplir a cabalidad las exigencias de la ley fue el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros nos sometemos bajo el régimen de la ley, el apóstol Pablo dice que nos sometemos bajo maldición porque nos ponemos inmediatamente en riesgo de maldición, porque ya no estamos obligados a guardar un mandamiento, ni 10, sino 613 que dicen los que lo han contado que son los mandamientos que tiene la ley. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, aquí entre usted y yo. A Adán, que era más perfecto que usted y yo, le dieron uno solo, un mandamiento, y no lo pudo guardar. Se lo dejo de tarea. Ahora imagínese usted y yo con la carga de guardar 613 mandamientos. Interesante. A partir del versículo 11b, seguimos desarrollando este punto de que la bendición de Abraham se hereda mediante la fe y no por la ley. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11 que por la fe, que por la ley nadie se salva, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La justificación por la fe ya había sido profetizada por Habacuc en Habacuc 2:4, que dice, esta cita que el apóstol Pablo menciona aquí es de Habacuc 2:4 y dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Por su fe vivirá. ¿Sabía usted que el versículo más citado en todas las escrituras es este? Que fue citado por el apóstol Pablo, que fue citado por el apóstol Pedro, que fue citado por el autor de los Hebreos, que la fe como mecanismo y medio para salvación, para alcanzar la justicia delante de Dios, había sido revelada por Habacuc. Entonces, ¿cuál es el contraste que está estableciendo el apóstol Pablo aquí? En el versículo 12, el contraste es que mientras la vida, la justicia que viene por el Evangelio se obtiene a través de la fe, y eso tiene respaldo bíblico porque él lo ha dado aquí con el ejemplo de Abraham y ahora con la cita de Habacuc, mientras esa justicia se obtiene por la fe, la ley en ningún momento habla de que creer en ella es suficiente para considerarse cumplidor de la ley.
En ninguno de los mandamientos de la ley dice, si usted lo cree, con eso es suficiente para considerarse que usted lo cumplió. En ninguno de ellos. Al contrario, lo que dice es que no hay que creer, sino hacer. Y que aunque usted lo crea o no lo crea, si no lo hizo, es considerado culpable, es considerado transgresor de la ley. Eso lo podemos ver ahí en el versículo 12 con mucha claridad, cuando el apóstol Pablo dice, y la ley no es de fe. O sea, me explico. Pablo, la línea de pensamiento de Pablo. Ya les demostré que la fe es el único instrumento para salvación que ustedes necesitaron para llegar a tener el Espíritu Santo. Ya les acabo de demostrar que la justificación de Abraham fue mediante la fe. Ahora, les quiero mostrar que la ley no tiene nada que ver con la fe. Que la ley lo que pide es obra. La ley pide actuar. La ley no pide creer ni confiar. De manera tal que una cosa anula la otra. Si lo que acabo de decirles es verdad, entonces también es verdad que no es posible alcanzar la justicia mediante la ley. El justo por la fe vivirá, mientras que la ley dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. En Levítico 18:5 está la cita que el apóstol Pablo usa aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 12. Y dice así, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, diga conmigo, creyendo. Dice así. No dice así. Yo no lo puedo escuchar a usted, pero lo que estoy es tratando de que usted reflexione en el centro, en el núcleo del razonamiento de Pablo en este caso. El mandamiento en Levítico era los cuales haciendo el hombre vivirá. La ley manda a hacer, la fe manda a creer. Y aquí nos presenta el apóstol Pablo al protagonista, al que resolvió el dilema que estaba causado por el hecho de que a Abraham se le hizo la promesa de que todas las naciones serían benditas en él, pero ninguna de esas naciones eran familia étnicamente de Abraham. Entonces, ¿cómo se resolvió ese problema? El apóstol Pablo nos lo revela en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál maldición? La que les acabo de relatar. La maldición que estaba en Deuteronomio y que estaba en Levítico, que decía, el que no cumple estas cosas, entonces será maldito. Cristo es la solución del problema de la maldición que conlleva el régimen de la ley. ¿Cómo así? La clave está en esa palabra, redimió. Esa palabra es la palabra exagorazo, que es una palabra compuesta. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez la palabra ágora? La palabra ágora quiere decir mercado. Y la palabra ex quiere decir sacar. Estas dos palabras se combinan para decir sacar del mercado. Lo que Jesucristo hizo con nosotros fue comprarnos para sacarnos del mercado en el que nosotros habíamos sido vendidos. Jesucristo nos redimió. ¿De qué manera nos redimió Jesucristo? De la maldición de la ley. Al cumplir la ley, Cristo compró, o sea, redimió del castigo de la ley a quienes creemos en su obra. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En otras palabras, no había manera de resolver ese dilema de que los gentiles pudieran quedar bajo la promesa hecha a Abraham, a menos que un descendiente de Abraham lograra que los gentiles entraran bajo la promesa. Y la única manera en que podía hacerse eso es que ese descendiente pagara el precio de la maldición y en consecuencia considerara saldo la cuenta de aquellos que crean en él por la fe en Jesucristo. Yo no sé si eso está muy complejo,
pero quizás aquí lo podemos aterrizar un poquito más en los versículos del 8 al 14, específicamente en el resto del versículo 13, que lo vamos a comparar con algo del Antiguo Testamento. Ok, ¿qué es lo que dice el versículo 13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿cómo? Hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Atienda bien esto, hermano. Voy a volver a ponerle Romanos 5:19, porque este es un concepto que teológicamente muchas veces es malentendido. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿quién es ese uno? Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Daría la impresión de que aquí dice que automáticamente por el sacrificio de Cristo habría justicia sobre todos los que están debajo de él. Daría la impresión de que eso es así. Pero tome en cuenta dos cosas. Primero, nosotros no somos descendientes de sangre de Jesucristo. Eso es lo primero que usted tiene que tomar en cuenta. El pecado de Abraham pasó de ahí a todas las generaciones porque somos descendientes genéticamente de Abraham y genéticamente se nos transfirió la naturaleza pecaminosa. Por tanto, el sacrificio de Cristo no podía aplicarse a nosotros genéticamente porque no tenemos los genes de Jesucristo, físicamente hablando, no estoy hablando espiritualmente, estoy hablando de físicamente. Entonces, no podía pasarse en automático. La única manera en que podía pasarse era la manera en que el Señor estableció, mediante la fe en su sacrificio. Es decir, nosotros que no éramos familia, pasamos a ser familia porque fuimos adoptados, porque creímos en la suficiencia de ese sacrificio. Espero haberlo dejado suficientemente claro. Y si le quedó un poco complicado, recuerden que siempre tienen la oportunidad de hacer preguntas, que por cierto, los hermanos, no sé si es que están entendiendo todo o no están entendiendo nada, porque hace varias semanas que no hacen ninguna pregunta. Pero continuamos aquí. El apóstol Pablo nos revela ahí, al final del versículo 13, cuál es la razón por la cual existe una maldición que se aplicó sobre Jesucristo a pesar de que él no fue transgresor de ninguna ley. Y es que la Escritura consideraba que todo aquel que fuera colgado en un madero era inmediatamente considerado maldito. La cita está en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 al 23, y dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra con tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, dice el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, que de esa manera Cristo se convirtió Cristo cargó sobre sí la culpa que nos correspondía pagar a nosotros. 2 de Corintios capítulo 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire, hermano, le quiero señalar una cosa porque he escuchado también una mala interpretación de este versículo. Jesucristo no fue pecador, nunca. Y en la cruz del Calvario no fue considerado pecador, no. Simplemente Dios lo convirtió en pecado de la misma manera en que un cordero sin mancha y sin arruga era sacrificado por el pecado de otra persona. No por su propio pecado, sino por el pecado de otra persona. Y de esa manera Jesucristo vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se produjo allí la transferencia, la imputación de la justicia de Cristo, fíjese cómo lo dice ahí, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, la justicia de Él se nos imputa a nosotros y el pecado de nosotros se le imputa a Él. Versículos 13 y 14. Versículo 14. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¡Boom! Aquí está. ¿Se dieron cuenta del razonamiento? Cómo Pablo viene, arranca por allá por la promesa que Dios le hizo a Abraham y que Abraham le creyó, pero que materialmente era imposible de conciliar. Pero Dios en su sabiduría tenía un plan, y ese plan es que alguien de la descendencia de Abraham se iba a encargar de cumplir esa promesa, cumplir con todos los requisitos para que esa promesa alcanzara a otros. Y en el versículo 14, el apóstol Pablo termina con el argumento brillantemente diciendo: de esa manera, por Jesucristo haberse hecho pecado por nosotros en la cruz, de esa manera la bendición que se le prometió a Abraham en Cristo alcanzó a los gentiles, y los gentiles la reciben por la fe y la promesa del Espíritu. O sea, Cristo es el cumplimiento de la promesa de Abraham de bendecir a los gentiles. Pablo identifica a Cristo, no a la promesa, como el sujeto sobre el quien debemos depositar nuestra fe. Mire, hermano, Abraham recibió unas palabras directamente de Dios y él las creyó. Por tanto, Abraham puso su fe en una promesa. Pero usted y yo no recibimos esa promesa. Lo que recibimos es la promesa de que el sacrificio de Cristo vale por nuestros pecados, y nosotros también lo creímos, y ahora la fe no se deposita en aquella promesa, sino que se deposita en una persona. Oh, gloria a Dios. Ahora tenemos nuestra fe depositada en una persona, y por poner nuestra fe en esa persona, entonces recibimos la promesa. Y dice aquí el apóstol Pablo, la promesa del Espíritu, porque para Pablo no hay diferencia entre ser justificado y recibir el Espíritu en nuestras vidas. Pablo de esta manera conecta la promesa a Abraham con la relación, con la recepción del Espíritu, y presenta a Cristo como único y suficiente enlace para nosotros alcanzar la promesa que se le dio a Abraham. Yo creo que ya estamos a tiempo, porque dice aquí mi reloj que faltan 39 horas y 18 minutos, o sea que yo creo que tenemos 42 minutos, más o menos. Vamos a dejarlo hasta ahí, agradecidos de Dios y agradecidos de cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y los quiero dejar con este pensamiento. Ese problema de que se le dio a Abraham una promesa hace 3.500 años, y que en esa promesa había un grupo que no iba a caber mediante la descendencia étnica de Abraham, se resolvió con una persona que unió la promesa de Abraham con los que estábamos fuera, que somos nosotros los gentiles, y esa persona es Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo y sintonía. Para obtener más recursos como este, suscríbase a nuestro canal y síganos en las redes sociales. Le esperamos en nuestra próxima sección de estudios bíblicos. Dios le bendiga.